Hola a todos, hoy vamos a meternos en una de las transformaciones más alucinantes de la historia moderna. Vamos a contar la historia de cómo una idea, la de la empresa moderna, no solo cambió la economía, sino que literalmente redibujó el mapa del mundo entre el siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que algo tan abstracto como un modelo de negocio, una forma de organizar a la gente y el dinero, tuviera la fuerza para cambiar sociedades enteras, para levantar imperios y para crear unas desigualdades que de hecho todavía arrastramos? Venga, vamos a sumergirnos en ello. Para entender la magnitud de la revolución, primero tenemos que ver cómo eran las cosas antes. Porque el mundo de los negocios, antes de esta época, era otra cosa completamente distinta, casi irreconocible si lo comparamos con hoy. Aquí se ve el contraste perfectamente. A la izquierda, la empresa de toda la vida, pequeñita, muchas veces familiar, que vende en el pueblo de al lado. Y a la derecha, la bestia que estaba a punto de nacer, la empresa moderna. Una organización a una escala masiva, que ya no pensaba en local, sino en nacional o incluso mundial, y que lo controlaba todo, desde la materia prima hasta que el producto llegaba a las tiendas. ¿Y por qué este cambio tan bestia? Pues se juntaron tres factores clave. Lo primero, se necesitaba una cantidad de dinero gigantesca para las nuevas industrias. Segundo, los mercados se estaban haciendo enormes gracias a las nuevas tecnologías. Y tercero, claro, aparecieron estrategias súper ambiciosas para dominar esos mercados, ya fuera comprando a la competencia o controlando toda la cadena de producción. Pero ojo, no bastaba con tener una empresa gigante. El verdadero game changer, el cambio de verdad, vino por el software de gestión, por una serie de ideas revolucionarias sobre cómo organizar el trabajo para sacar hasta la última gota de eficiencia. El primer gran sistema que lo cambió todo fue el Taylorismo, o lo que se llamó gestión científica. La idea era simple, pero de una eficacia brutal. Los jefes piensan, los obreros ejecutan. Fin. Cada tarea, por mínima que fuera, se analizaba y se optimizaba al milímetro para que no se perdiera ni un segundo. Y cuando parecía que no se podía ser más eficiente, va y llega el Fordismo, que fue como coger el Taylorismo y ponerle un turbo. ¿Cuál fue la clave? La cadena de montaje. Ahora el producto iba hacia el trabajador, no al revés. Y esto permitió una producción en masa a una velocidad y a una escala que nadie había podido ni soñar. La lógica que hay detrás es aplastante y se resume en estos 4 pasos. Primero analizas, luego mides, después estandarizas el método más rápido y por último especializas a cada trabajador en esa única cosa. Es un ciclo que convierte el trabajo humano en una ciencia casi exacta, eliminando cualquier tipo de improvisación para multiplicar los resultados. ¿Y el resultado de todo esto? Pues no hay otra palabra, una explosión. La capacidad de producción de las fábricas se disparó de una manera que era sencillamente inimaginable unas décadas antes. El mundo de hoy, el de los productos de consumo masivo, en realidad nace justo aquí. Vale, pasemos ahora al hardware, a la tecnología, porque estas empresas mega eficientes necesitaban una forma de proyectar su poder más allá de sus fronteras. Y es que sin el ferrocarril o el telégrafo, esta primera globalización simplemente no habría ocurrido. Fijaos en la cronología. Es que es de vértigo. En menos de 40 años aparece el telégrafo, se tira un cable submarino que conecta continentes, las vías del tren se extienden como una tela de araña y los barcos de vapor se vuelven muchísimo más eficientes. Se creó una red que, por primera vez, empezó a envolver todo el planeta. Y esta es la idea clave. Estas tecnologías no solo hicieron que los viajes fueran más rápidos, es que aniquilaron las barreras del tiempo y la distancia. De repente, una orden de compra podía cruzar el Atlántico en minutos, y las mercancías en semanas, en lugar de meses. El mundo se hizo, de repente, mucho más pequeño. Para que nos hagamos una idea del impacto real en cifras, el coste de llevar mercancías de un lado a otro del Atlántico se desplomó cerca de un 90%. ¡Un 90%! De repente, salía a cuenta traer materias primas de la otra punta del mundo para procesarlas en una fábrica en Europa. Así que, recapitulemos. Tenemos la empresa moderna, la gestión hipereficiente y la tecnología para conectar al mundo. ¿Qué pasa cuando juntas estos 3 ingredientes? Pues que se desata la primera gran ola de globalización de la historia. Esta nueva economía industrial tenía un hambre voraz. Necesitaba materias primas que no tenía en casa y, por supuesto, nuevos clientes para vender toda su gigantesca producción. Y esto fue el motor de una expansión imperialista como nunca se había visto. Y así se fue dibujando un nuevo orden económico mundial. Por un lado estaba el centro, las potencias industriales que fabricaban los productos caros, y por otro, la periferia, las colonias, que se especializaron, y lo digo entre comillas, en exportar materias primas baratas. El sistema, claro, estaba diseñado para que ganara el centro. Y para que toda esta maquinaria funcionara, hacía falta el lubricante, el capital financiero.
El dinero empezó a fluir desde sitios como Londres para construir los ferrocarriles, los puertos y las minas en las colonias. Infraestructuras que, casualmente, eran las necesarias para sacar de allí todas esas materias primas. Este sistema conectó el mundo como nunca antes. Eso es innegable. Pero, y aquí viene lo importante, dejó un legado súper complejo y lleno de contradicciones con el que de hecho todavía lidiamos hoy en día. La ideología que dominaba en aquel momento era el liberalismo. Y sobre el papel sonaba muy bien. Defendía la libertad, la competencia justa, la igualdad de oportunidades para todos ante la ley, un ideal muy potente desde luego. Pero aquí es donde vemos el choque brutal entre la teoría y la práctica. Porque mientras en casa se defendía el libre mercado y la no intervención, en las colonias la realidad era otra, la explotación de sus recursos y la creación de una dependencia económica que hacía imposible que pudieran desarrollar su propia industria. Así que el balance final tiene una doble cara. Por un lado, se creó una economía global superconectada, pero por otro, la propia arquitectura de ese sistema, su diseño fundamental, se construyó sobre una desigualdad estructural que ha demostrado ser increíblemente difícil de borrar. Y esto nos deja con una pregunta final, para pensar. Este sistema, que nació hace más de un siglo, nos unió con cables de telégrafo y vías de tren, pero a la vez trazó unas líneas de división económica profundísimas. Y la cuestión es, ¿hasta qué punto las reglas de ese juego original siguen definiendo el mundo en el que vivimos hoy? Ahí lo dejo.